Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy. Inche Marcelino Coello Piñal le saluda desde este 9º programa de Pu Mapuche Guarriameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad y estamos para seguir reconstruyendo historia, para construir nación, para seguir avanzando en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, en nuestros valores de pueblo. Hoy con un nuevo programa donde abordaremos una cantidad de temas de interés de nuestro pueblo, pero también algunas cosas interesantes de las cuales nos tenemos que preocupar, aunque directamente no tienen esta ligación con nuestro pueblo, pero sí nos afecta. Y eso es lo que ha ido pasando con algunas cosas interesantes. Bueno, pero en primer lugar, queremos rendir un homenaje a lo que se conmemoraba ayer, 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, donde día que se conmemora a muchos jóvenes que cayeron en dictadura por aportar en la lucha para conquistar democracia en este país. Aunque no ha sido todo lo que queríamos, pero aquí hay gente que trabajó, que luchó, que dio su vida, y eso se conmemoraba ayer. Un recuerdo especial a los hermanos Vergara, a Luisa Toledo y a Manuel Vergara, padres de estos hermanos que cayeron en dictadura. Un abrazo grande a la distancia. Y nuestro recuerdo y nuestra solidaridad con ellos. También recordar y plantear hoy día aquí que, cambiándonos de tema, todos los habitantes de este país hoy día estamos propensos a ser afectados por este famoso medidor inteligente que nos quieren instalar. Y la verdad es que más allá de yo explicar el tema, les quiero compartir hoy día una clase que nos da un profesor sobre este tema y que usted tenga presente al momento de que le vayan a instalar este medidor. Vamos con ese trabajo de este profesor, por favor. Hola, ¿cómo están? Oye, gracias por toda la recepción que tuvo el video, pero miren, este es el último video que voy a mencionar porque me han llamado mucho negativamente de algunas partes, ¿ya? Pero pasa lo siguiente, la gente lo tiene que saber, el tema de la inversión. Miren, la inversión de la eléctrica va a ser $1.000 millones. $1.000 millones. Si nosotros lo sacamos en cuanto a pesos, son 669.000 millones de pesos. 669.000 millones de pesos. ¿Cuántas Teletones son esas? Esa es la inversión que se va a ahorrar la eléctrica y todas esas compañías eléctricas, porque nosotros le vamos a comprar el medidor para ellos. En eso va a aumentar su patrimonio aproximadamente. Imagínense la utilidad que va a tener esas empresas eléctricas. Y cuando tengan utilidad, esa utilidad ¿dónde va a ir? A sus accionistas, que le van a repartir entre ellos. Y cuando reparten esa utilidad, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos van a volver a subir la tarifa. ¿Pero qué pasa con esto? También la gente, para que sepa, y les recuerdo, 669.000 millones de pesos es la inversión que se están ahorrando ellos y que la vamos a tener que costear todos los chilenos del bolsillo de nosotros. Los costos fijos y variables, porque son costos fijos y variables, que se van a ahorrar ellos ahora cuando son medidores inteligentes, van a ser el personal y equipos. Y esos costos, si ellos los van a disminuir, van a tener una mayor utilidad sobre todo sobre esto. Y esa mayor utilidad que van a tener ellos, ¿por qué no me la descuentan a mí? ¿Por qué ellos no tienen que costear sus medidores? Y eso le hago un llamado a ustedes. Pregúntense, ¿por qué yo tengo que estar subsidiándole la inversión a un privado que es millonario? Nosotros los chilenos que somos pobres, todos nosotros los de clase media, vamos a subsidiarle a los capitalistas. ¿Está bien eso? Ahora, de lo que hablan también en televisión y otras redes, son del monopolio. Esto es un monopolio natural. Los monopolios naturales son aquellos que subsidian, por ejemplo, el gas, la electricidad y el agua, que no hay otras empresas donde uno tiene que elegir. Pero ¿quién es el que regula para que a nosotros no nos jodan los chilenos? Para no decir un garabato, ¿ya? Para que no nos jodan, ¿quién nos tiene que a nosotros resguardar? ¿Saben quién es? Es el Estado. El Estado es el que a nosotros nos tiene que resguardar. ¿Y nosotros a quién elegimos para que nos resguarde el bolsillo, nosotros nos cuiden? A los señores senadores y diputados. ¿Han escuchado algún diputado y senador que haya alzado la voz y diga esto no puede ser como otras veces? Ninguno.
Ninguno. ¿Por qué creen que están callados? Eso se lo debo a ustedes para que lo piensen. Estos señores senadores y diputados no están haciendo la pega, no nos están cuidando el bolsillo. Lo elegimos para que nos cuidaran el bolsillo y al final nos están metiendo la mano al bolsillo, que eso es diferente. Nos están metiendo la mano al bolsillo todas estas empresas eléctricas y estos señores del Estado. Eso les puedo decir, amigos. Imagínense nuevamente, 669.000 millones de pesos, que es una inversión de 1.000 millones de dólares, le vamos a financiar a los capitalistas. Y a los señores que elegimos para que nos cuidaran el bolsillo, no lo están haciendo. Otra vez, nos metieron el dedo a la boca. Chao. Bueno, ahí tiene una explicación clara, contundente, que no deja duda de lo que es esta nueva medida y este nuevo negocio en que nos quieren involucrar y que sin duda no es posible aceptarlo. Bueno, vamos a otro tema, sí, a un tema nuestro, que tiene que ver con la consulta a los pueblos originarios que comenzó el año pasado en el tema de educación para instaurar la enseñanza de lenguas originarias en las escuelas. Este proceso que convoca este gobierno y que ayer ha terminado con el retiro de todos los representantes mapuches desde Coquimbo hasta la Antártida, porque este gobierno no ha querido hacer las modificaciones que el pueblo mapuche en particular y los pueblos originarios en general estaban exigiendo. El incorporar la educación de las lenguas originarias en todo el sistema educativo desde primero básico y en todas las escuelas. La ley hoy día dice que para poder acceder o para poder impartir esta lengua tiene que haber mínimo un 20% de alumnos que sean de pueblos originarios. ¿Y qué pasa si es el 19? ¿Qué pasa si es el 17? ¿El 15? No se da. No se imparte esa educación. Bueno, las organizaciones, los representantes de las diferentes comunidades, de las diferentes regiones que asistieron a este debate, que asistieron a esta consulta, no llegaron a acuerdos con este gobierno y decidieron retirarse. Pero mire, para más allá de que yo le comente de esto, le quiero también compartir la declaración que todos los representantes del pueblo mapuche, como le digo, desde Coquimbo hasta la Antártida, hicieron el día de ayer. Escuche esto. Los intervinientes del pueblo mapuche, participantes en la consulta nacional indígena sobre las bases curriculares de la asignatura de lengua indígena, se retiran del diálogo con el Estado, porque este último no aceptó el acuerdo de los 9 pueblos de implementar la asignatura en la totalidad de los establecimientos educacionales de Chile. Lo anterior radica en que el Mineduc propuso que solo se implementaría la asignatura en los establecimientos donde se cumpliera con un 20% de estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios, lo que va en desmedro del derecho lingüístico de los niños y niñas y la revitalización de las lenguas originarias. Esto es una pésima señal del Estado de Chile, más aún cuando los pueblos conmemoran el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta decisión involucra a las regiones de Coquimbo, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica chilena. Bueno, ahí está la declaración que hacían nuestros Peñis y Lamien que participaron en esta consulta. Entonces, es muy preocupante que hoy día el Estado pretenda implementar estas consultas y siempre llegamos a lo mismo. No se escuchan las comunidades, no se escuchan los diferentes pueblos y siempre terminamos en un no acuerdo. Entonces, este Estado y estos gobiernos están transformando
esta política, esta ley, digamos, de consulta en letra muerta. Hay hoy día ya declaraciones muy fuertes con respecto, por ejemplo, a este tema. La diputada Emilia Nullao ha dicho que aquí existe un racismo de parte del gobierno y de parte del Estado de no querer reconocer los derechos que están considerados en el convenio 169. Y sin duda que tiene razón. Aquí hay una cantidad de temas que sencillamente no se quieren escuchar, ¿ya? Afortunadamente, por otro lado, ayer también la comuna de Recoleta anunciaba que a partir de este año se impartirá las lenguas originarias en 2 escuelas de esa comuna. Y que más allá de que existan porcentajes de niños determinados o no, aquí lo que se valora fundamentalmente es el valor de la cultura. Y ese es el tema importante en esto. Entonces, hoy día se parte con 12 colegios y posteriormente será en todas las escuelas de esa comuna, lo que nos parece muy interesante, ¿ya? Bueno, pero también en otro tema, la diputada Emilia Nullao anuncia una comisión investigadora para el caso que ha generado el subsecretario Rodrigo Villa. En esta fórmula que ha usado para ir apoderándose de algunos espacios del territorio mapuche. Me parece interesante que hoy día, a lo menos el Parlamento tome cartas en el asunto y se normalice esto. Porque a lo menos ahí hay 4 propiedades que el subsecretario ha adquirido en forma irregular, por decirlo suave, ¿ya? Bueno, también finalmente en este momento de contingencia, avisar que el día 3 de abril en Temuco se está convocando una gran movilización nuevamente contra el militarismo, contra la situación de represión que se ha dado en el territorio, y esa misma movilización la tendremos acá en Santiago ese mismo día en la noche. Así que Pupeño y Pulamien a participar de estas movilizaciones. Bueno, vamos ahí con nuestra primera canción que nos amenice un poco el programa y que nos permita también incorporar después a nuestros entrevistados, que hoy día van a ser muy interesantes, tal como han sido los otros programas. Así que vamos con esa música, Peñi. Yalle mai puchoy que fachanto fa pulle piñan meu tu fachilal pon meu puchoy que por un ngamalle ay fai moye mai feula molle pain tu fachilal pon meu puchoy que Peticamon choy que feula ngamon me que nun jewan yela yai mon tu fachilal pon meu fachanto choy que yem Compagement choike, chaliche ay mon, fachilal pon, fachanto, nakame purunga, nekrupayay mon nga, pulchoike. Feulaye, chaliche mon, monavi mon, tamon purunga, fachanto. Feulangamon meken, tamon purunga choy. Mopa tumon, feulangamon meken, punakamelka, meki mona feulanga kai feula, tafachilel fon meu choy yanga choy ke. Otro blanco mon feula, fe moi chile maina, soy el kinga purron, e mon akim neimon, chumo chinga kaina, soy el kinga purron. Wanglen purron mon feula, kakinyero palle mai, when you wait a one day.
feu. Trapo Ramon feula, famochile maina, walgale kimona, fachi puron meu, fachi puron meu. Kuram tumon, famochile maina, bueno tumon, puchoike. Trapo Ramon feula, famochile maina, ayu tukimon, ayu tukimon, fachi puron meu, choike yunga choike. Walgalemon feula, famochile maina, feu gamal gaimon choike, ayu ngakai, tamon puron feula, munavi ngakai, tamon puron choike. Chuad gamon feula, famochile maina, kain palinga choike, manakamel gaimon, purun ngakai munavi ngakai, tamon puron feula yunga feula. Hayu kale tuinga, ay montamon puron meu, inchinga kay hinchen, tufameu, tufachilel fon meu, puchoike. Feo como el gaimon choike, fente kuno imon feula, tripatu imon choike, tamon puron feula. Bueno, acá estamos con nuestros invitados de hoy día. La verdad es que hemos hablado en estos programas de historia, hemos hablado de derecho, hemos hablado de nuestras luchas, hemos hablado de cultura, hemos hablado de una cantidad de temas de nuestro pueblo. Pero nos falta aquí una parte importante, y es que ¿quién en definitiva organiza los espacios? ¿Quién en definitiva genera los hitos importantes en la región metropolitana? La verdad es que esa es una organización que muchos la hemos escuchado, pero poco sabemos de ella, y hoy día queremos conversar de esto. Hoy día nos acompañan los peñis de la Meli Huichán Mapu, aquella organización que más conocida como la que organiza la Marcha de Octubre. Sin duda que hace bastante más cosas que eso, pero hoy día partimos con este referente y vamos a saber más un poco de lo que nos cuente de ellos. Mari Peñi, gusto de tenerlos acá. Mari Peñi, Collío. A ver, Peñi, primero partamos con usted, pues preséntese usted y de ahí comenzamos la conversa. Sí, Curivil de la organización Meli Huichán Mapu. Digamos, quizás hablar de antiguo integrante, ¿no? Hablar como un luchador de mi pueblo, y desde muy joven he participado en diferentes coordinaciones del pueblo mapuche, entre ellas la coordinadora mapuche de la región metropolitana, que por esos años también, en los años 90, y después ya logro llegar a la Meli. Previa, digamos, yo siempre lo digo, ¿no? Soy un poco más cabeo en eso, pero lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto, a quien le debo también un gran cariño y una gran admiración, como fue mi peñi Wenceslao Payal, el lonco de la organización Meli Huichán Mapu, del cual tuve la invitación para participar en esta gran organización que es la Meli Huichán Mapu. Oye, Peñi, ¿cuándo partió la Meli?
La Imeli tiene un caminar más o menos de 30 y tantos años, para hablar un poco más de sobre los 30 y tantos años, ¿no? 35 por ahí. ¿Ya? La Meli nace, digamos, después ya hubo un rompimiento dentro de la orgánica del caminar que tuvo Admapo en esos años, ¿no? Ya. De ahí ya. de ahí sale la Meli, ¿no? Sale la Meli y sale con bastante negüen, de una orgánica bastante respetada dentro del movimiento, con todo su caminar de lucha, de dignidad también de nuestro pueblo mapuche y bueno, y nuestra organización la componen muchos integrantes. Dentro de ellos hay gente estudiante, gente que está haciendo su maestría, gente que está titulándose ya hoy día también, un momento también trabajadoras de casa particular también, gente obrera también que la integra y en su gran mayoría hoy día también jóvenes que están integrando la Meli Huitrasmapu. Entonces el hablar de la Meli es hablar de una historia muy larga, muy larga. Ya, pues trataremos aquí a lo menos de tener una pincelada de la Meli. Peñi, usted que está ahí, yo diría la expresión más joven de la Meli, cuéntenos, primero preséntese y aquí seguimos conversando. Mari Peñi Mari Marcelino, Peñi. Mari con Pu Buenui, Inche Pablo Guentecura Piñán, Inche Cudau Culén, Organización Mapuche de Meli Huitrasmapu, Café con mi Peñi, ni allí Culei ni Piuque, Fallantu, Mulepan, hoy día estar acá presente es muy importante, no solamente para nosotros dos como los Peñi, también para la organización. Importante comunicar y difundir el mensaje de la lucha mapuche y del movimiento. Sí, pues. Sí. Bueno, y más que nada contento por la invitación que nos realiza. Ya, pues Peñi, qué grato tenerlo por acá. Bueno, usted me estaba recién comenzando a contar un poquitito de la historia de la Meli, y yo decía, mire, los Peñi de la Meli son los que organizan la marcha de octubre, que normalmente es muy masiva, pero no todo el tiempo fue masiva. O sea, cuando partieron las primeras marchas, ¿cuánta gente había? Bueno, se hacían unas marchas que eran de colectivos, ¿no? Que estaban dentro de la orgánica, digamos, de la orgánica Caminar un poco por la autonomía. ¿Ya? Y es así como yo me recuerdo que habían muchas organizaciones. Bueno, en un principio también en dictadura, ¿no? En los años duros que le tocó vivir al movimiento mapuche, no éramos más de 10 personas que estábamos en la calle. Salíamos a vociferar, a hablar de lo que estaba pasando, ¿no? Con nuestro pueblo. Y así lentamente se fue creciendo. Pero yo quería dar un paréntesis un poco a esto, un breve paréntesis, recordar mucho a los empleados públicos, ¿Ya? a los trabajadores empleados públicos de esos años, que fue gente muy inteligente, gente muy también entregada, ¿no? Al caminar social, a la lucha social. ¿Ya? Que ellos de una u otra forma se organizaban internamente, clandestinamente, para poder llevar a cabo un panfleto en esos años, tirarlo en el Paseo Ahumada, en fin, con el papel roneo, en estas máquinas antiguas que se hacían, ¿verdad? Oiga, esa historia aparte, y una historia muy bonita y que, sí, pues. y que también quisiéramos nosotros como organización rendirle un homenaje a todos esos hermanos que se la jugaron en esa dura lucha, ¿no? Y eso, pues, Peñi, ¿no? Ya. Eso, yo quise hacer ese paréntesis un Me poquito. parece bien, pues sí, hay que reconocer la historia y los actores que ahí jugaron un papel importante. Sí. Oiga, Peñi, y en estas marchas, hoy día, bueno, primero, lo que yo sé es que ustedes, todas las marchas han dicho, esta es una marcha del pueblo mapuche, autónoma, sin partidos políticos. Uh-huh. Eso es un tema que ha sido, digamos, que marca la autonomía del pueblo mapuche, ¿no? Sí, siempre ha sido así, porque yo, Ya. como le vuelvo a decir anteriormente, como te tocaba el tema del cómo ¿Sí? se logra, digamos, hoy día hablar de 10 personas, 15, después ya fuimos muchos, fueron ya después colectivos, movimientos sociales,
que caminaban por la autonomía también. Habían hermanos, yo me recuerdo mucho también del hermano Batara, del hermano Batara, que participaba también él en las marchas del 12 de octubre, siempre estuvo en las marchas él con su topío ahí de culcul, digamos del lo que usan los hermanos en el norte. Ya, sí, porque él no era mapuche, ¿no? No, era del norte. Ya, Y siempre ¿Aymara? claro, Aymara. Él Ya. siempre andaba con su instrumento Ya. y hacía también su rogativa ahí en el Cerro Gualén arriba, ¿no? Ya, Entonces andaba él con su instrumento y así, me acuerdo un año también cuando vino Ocán Wilcamán con su papá, ya. estuvimos en el cerro ahí también, pero no todos reunidos, sino que éramos varios que hacíamos rogativas, ¿no? Y dentro de eso estaba Sofía Painequeo, Beatriz Painequeo, en fin, todos los hermanos que de una u otra forma se sentían llamados para denunciar también lo que estaba pasando con nuestros hermanos. Está también, el Peñi Wenceslao Bayal, como le nombraba anteriormente, que en paz descanse el Peñi, que anda caminando por allá por la Guarría, él dando por allá por el Mapo, ¿verdad? Para darnos mucho Nehuen, porque nosotros creemos que nuestro hermano, igual nuestra sangre está por siempre presente, siempre Bien. nos están dando Nehuen ellos. Entonces el Peñi igual, pues ahí con la Meli también llegaban al cerro y hacían también Ya. y después lentamente esto fue creciendo, después se trasladó en un solo escenario, ¿no? Era un puro escenario que estaba allí, ya digamos fue la Meli como ente, digamos, representativo del caminar mapuche de Santiago, toma esta bandera de llevar a cabo todos los años esta marcha. Es una marcha que tiene mucho significado para nosotros, que mucha dignidad, en donde hay un arduo trabajo que usted muy bien lo conoce, que traemos huerquienes de las diferentes zonas donde ellos están, nuestros hermanos están con nuestros problemas a diario. Entonces son situaciones que las vivimos muy a concho nosotros y que es un trabajo también arduo para nosotros, un trabajo y que lo hacemos con mucho respeto por nuestros mayores, por los niños que asistan a esta marcha, con mucha dignidad, con mucho Nehuen también, para denunciar hoy día el atropello hacia nuestros hermanos que hoy día está pasando en territorio mapuche, ¿no? Tanto Claro. como también la militarización, en fin, toda la represión instaurada hoy día por el Estado chileno hacia nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que efectivamente yo he visto en general todas las marchas que he participado esta ha sido también una tribuna para los que no tienen espacio, para los que no pueden levantar la voz en muchos lugares y ustedes han generado un espacio para eso. Eso sin duda que ha marcado como una característica de esta movilización de octubre. Oiga, Peñi, y en esto, ¿cómo se van incorporando las organizaciones más juveniles? ¿Cómo va en definitiva, por ejemplo, no sé, los estudiantes? ¿Cómo se van incorporando en estos temas? Bueno, igual es un trabajo de largo aliento, que significa para nosotros y para las organizaciones que van acoplando, o nosotros a sus trabajos también, una manera de comunicarse, una manera de hacer confianza de manera muy seria y de manera también muy empeñosa. En el fondo se va fraguando en el calor de las movilizaciones, se comparten tiempos no solo personales, sino que obviamente de organizaciones y de trabajo callejero, que es importante. Es por eso que los jóvenes en el día de hoy, además de concientizar, de difundir, buscan también de alguna u otra forma generar un apoyo concreto a las distintas problemáticas y negaciones, como hemos visto en el tema de la lengua, que se mostró recién, como lo que mencionaba el Peñi. Buscamos encontrarnos en espacio y generar un apoyo concreto, y eso requiere un poco de militancia o de trabajo activo, cotidiano, y también de conocimiento de lo que está sucediendo en la práctica y visitando las comunidades y también las prisiones políticas, donde están nuestros hermanos. Oye, y ¿cómo enfrentar las situaciones que vienen? En esta decisión más bien de políticas mapuche, ¿cómo ustedes ven lo que viene durante el año? Por ejemplo, a ver, hoy día o ayer el ministro
Moreno anunciaba que el día 22 de mayo parte una consulta con respecto al cambio o modificaciones de la ley indígena, la ley 19.253. Sí. ¿Cómo ven eso ustedes? Bueno, conversando un poco con nuestro hermano, que no organizamos cronometralmente o por año el trabajo, en realidad, como le decía, un trabajo continuo, y para eso, después de escuchar las distintas voces de los distintos pull-off y territorios en Huelmapu, intentamos hacer una visión lo más amplia posible para también llevarlo aquí a La Guardia, a Santiago. De esa forma vamos un poco analizando cotidianamente, o sea, semana tras semana por lo menos nos reunimos y vamos actualizando la información para ver de qué forma vinculamos con nuestros hermanos y qué trabajos también van tomando más prioridad en el quehacer, porque desde luego que nos gustaría abarcar lo más posible, pero hay cosas que son más contingenciales y que de pronto no nos permiten conversar sobre nuestro propio proyecto político mapuche. Hablar de autonomía, de autodeterminación, del ejercicio concreto de los derechos colectivos que como nación nos corresponde. Ya. Oiga, y Peñi y la Meli hoy día, ¿en qué está? Bueno, la Meli durante todo el año, hoy día, ¿en qué está la Meli? La Meli durante todo el año tiene actividades. Nosotros cerramos un año con un arduo trabajo durante el año, que fue la implementación de unos talleres que llevamos a cabo de Mapudungún. Se hizo un trabajo de instrumentación mapuche, se hizo un trabajo también de telar, en donde tuvimos una gran participación de muchas lamienes, y la familia mapuche también. Y hoy día, bueno, también están muy alerta a lo que está pasando en nuestro territorio, ¿no? Venimos recién llegando nuestros huarquenes ahora, muchos de ellos visitaron las cárceles con la ayuda con el trabajo que se llevó a cabo de la recolección de útiles escolares para ir a ayudar a sus familias, porque usted bien Esa sabe... es una actividad que hacen todos los años ustedes, ¿no? Todos los años, claro, se hace esta actividad, en donde todo lo que se reúne allí va en ayuda directa de las comunidades que están en franca lucha, y también a nuestros hermanos que están hoy día presos por el Estado chileno, y eso a nosotros los llama mucho a estar con ellos, e ir en ayuda de su familia, y el compromiso de cada mapuche tiene que ser ese, estar con el dolor, estar con el sufrimiento de la familia que hoy día extraña la presencia de su padre, de su huencho, del hombre que trabaja la tierra, del hombre que le da de alimento a su familia, que hoy día no lo puede hacer porque está encarcelado. Oiga, Peñi, ¿ustedes tienen cuantificado cuántos son los Peñis que están presos hoy día en las cárceles por temas políticos mapuche? Sí. Nosotros, una de las actividades que realizamos es la actualización del listado de presos. ¿Ya? Tras la visita que hacemos para ver en qué se puede aportar con útiles, también con herramientas para la ocupación productiva o el trabajo en las mismas cárceles. Y hemos llegado más o menos a la cuenta como de 23 Peñis. 23 Peñis en las cárceles chilenas. Sí. ¿Solo hombres? Actualmente, en el momento. Ya. En un momento hubieron mujeres también. Feliz. Sí, también. Ya. Bueno, ¿y la actividad esta de los talleres de Mapudungún la hacen permanentemente acá en Santiago? Se tomó este año porque la Meli había tenido un receso, ¿no es cierto?, de estos trabajos, pero ya lo está retomando, y esto ya lo queremos seguirlo ya. Si estamos con harto Nehuen y están también los que imparten estos trabajos, están con disponibilidad. Yo creo que con creces estamos viendo si lo podemos llevar a cabo. También cerramos nosotros también el año con un chagún, en donde tuvimos la participación de los abogados como Patricia Lieslab, que es de la organización Mapuche, Meli Buchambapu también, nuestra, y en donde también estuvo el Peñi Aliguana Antileo también, estuvo José Huanchunao también como panelista de este chagún, de este gran chagún que hubo en la Meli Buchambapu. Y este fue como el broche de oro para la organización, fue el broche de oro para cerrar el año. Y este año yo creo que también lo vamos a ir realizando, y vamos a ir contactándolo con gente como para ver los temas, pues, para ver los temas
de la alta contingencia que hoy día está sucediendo con nuestro pueblo mapuche. Ya. Oiga, Peña, y en este tema que plantea el ministro Moreno, donde quiere cambiar la ley 19.253, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de ese tema? Más que nada una desconfianza política ¿Ya? en cuanto a cómo el Estado ha buscado trabajar los temas de largo aliento, porque en el fondo parte de ello es el tema de la educación. Se supone que el Estado está obligado a consultarnos y a generar los mecanismos para que nosotros podamos participar de manera seria y con confianza, lo cual no podríamos, como organización lo tenemos súper claro, no podríamos participar de esa instancia mientras exista la subvención no solamente del negocio forestal, no solamente exista todo un Estado policial que no solamente aprisione, sino que también asesine a nuestros hermanos. Bajo esas condiciones, desde luego que no podemos participar en ningún proceso de consulta, que además tampoco es vinculante. Entonces es bien complicado que nosotros como mapuche influenciemos y trabajemos bajo esas condiciones. Ya. O sea, Bueno, mientras ¿sí? esté el plan jungla en territorio mapuche, yo creo, Pablo, mientras esté también hoy día la militarización, ya militares en militares, Sí, el sí. territorio mapuche, yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que podamos llegar a un no sé, a un entendimiento con el Estado chileno, porque con Ya. el gobierno de turno. Porque también no hay que olvidar que la ley indígena fue creada, yo me acuerdo que en lo imperial, ¿verdad? Exactamente. Y quienes participaron de la ley indígena fueron partidos políticos, fueron concretamente los partidos políticos y muchas comunidades quedaron totalmente, digamos, ausentes de esta participación. Sí. Y yo quisiera atreverme a decir que la gran mayoría no estuvo presente. Entonces, ¿de qué ley indígena me están hablando si la ley indígena hoy día es una gran debilidad para el movimiento mapuche? No tiene la fuerza. También está el convenio de la OIT, que del convenio 169, que tampoco no tenemos un fuerte respaldo. Entonces, mientras esté esta situación instaurada en territorio mapuche, que hoy día hay una fuerte represión contra nuestro pueblo, yo no veo por dónde nosotros podríamos llegar a un entendimiento o entender qué es lo que quiere el gobierno con nuestro pueblo mapuche. Ya. O sea, usted no es partidario de participar de esa consulta. No. Me parece clarito. Oye, Peña, y bueno, avanzando en nuestros temas, hay este año sin duda una cantidad de temas, digamos, que al pueblo mapuche lo van a tener requerido, de todas maneras, digamos, porque está esta consulta, pero también está la necesidad de reclamar derechos que están en el convenio 169 que no se respetan. No sé, el tema Del agua, por ejemplo. El agua, Sí. exactamente, un tema grande ese. Los ¿ya? pesticidas que están hoy día fumigando las grandes plantaciones digamos, de pino y eucalipto, es pero genocídico, mortal para nuestra gente. Nuestros niños se están enfermando, los animales se están enfermando por beber aguas contaminadas ya con los pesticidas. Sí, es una cuestión que están por arriba y por abajo atacándonos. Bueno, ese es un gran tema. Es un tema muy ¿Ya? importante. Entonces, El IRSA también es un buen tema. El IRSA, que es un tema pero ¿Ya? cruel. La matanza que hoy día, Peña, hay en Colombia a los líderes sociales, es una matanza, es una matanza que este Duque está llevando a cabo en la selva, lo que está pasando con los hermanos del Cauca. Imagínense, la matanza que ha ido ahí. entonces, ¿cómo enfrentamos esos temas de acuerdo a lo que han conversado ustedes con organizaciones de diferentes territorios acá en Santiago? ¿Cómo se enfrentan esos temas? Sí, primero con movilización. ¿Ya? Tenemos que tener un respaldo social que no solamente avale la lucha de nuestros hermanos que están dando en Gualmapu, sino que también las diferentes problemáticas que están sucediendo acá en esta guardia. Y para eso Ya. requerimos movilización, requerimos fuerza para generar la presión necesaria y así generar los cambios, porque con el larga data de la organización nos hemos dado cuenta que las cosas no cambian si no es con movilización. Ya. Ahora, este Santiago, que si tiene, no sé, casi 700.000 mapuches según el censo, el último censo. ¿A cuánto estamos llegando con las actividades, con Sí. las movilizaciones, con los talleres? ¿A cuánta gente llegamos? ¿Cuánto movemos? Exactamente.
O sea, sí, podemos intentar cuantificarlo. Es complicadísimo, pero la movilización más grande que ha tenido la Meli en octubre, ¿cuánta gente? 25.000 personas, Ya. Sí, más o menos. más o menos. O sea, estamos lejos de Claro. los 700.000. ¿Qué Exacto. pasa con los otros mapuches? Hay harta violencia en la guardia, en las poblaciones, donde principalmente llegaron nuestros abuelos o nuestros padres. La religiosidad, un elemento muy importante para opacar un poco nuestra cultura y nuestras tradiciones, de distinta índole. A veces no nos permiten mirarnos como mapuches en esta realidad. Esa es una, la educación, la problema de la drogadicción, de no sé, los trabajos que tenemos que son de tiempo casi completo, en donde el descanso, el ocio o también la participación política se reduce bastante. Entonces, para enfrentar todo eso tenemos que ir nosotros a esa realidad, estar nosotros en esas realidades y ahí saber cómo vamos organizándonos para hacerle frente, porque si no, no. O sea, hay que ir a meterse donde están los problemas. Sí, hay que estar Y en a los partir problemas. de ahí, Y también lo otro que también ahí, un poco rellenando lo que hablaba Valo también en el tema, hoy día también sucede que se ha usado una inteligencia pero muy, digamos, despierta hacia nuestro pueblo mapuche. El tema de tener a nuestros peñis divididos, es la misma orgánica que se usó para el tiempo de la construcción de la represa Ral con el Biobío, ¿no? Es una Ya. cuestión de dividirlos, hermano, tenerlos divididos. O sea, yo te ayudo a ti, pero a ti no. Te ayudo a ti, pero a ti no. Te ayudo a ti, pero a ti no. Es tenerlo. ¿Cómo llegan de esa con esa política? Hoy día estas grandes transnacionales están usando los mismos esquemas con nuestros hermanos mapuches, dándoles trabajo a este para que me cuide las plantaciones, dándole a este otro no le puedo darle, a este sí, a este no, a este no. Es tenerlos divididos, es tenerlos totalmente. Y el tema de la plata, que es lo que le ofrecen hoy día al trabajador, digamos, mapuche, que es plata que el Peñi nunca vio. Po. El Peñi nunca vio esa plata, entonces el Peñi va y digamos, cumple el rol de cuidarle a estas forestales. Po. Y le pasan armas para que cuide, porque se siente uno más de ellos, en fin, y en eso estamos cayendo, po. Lo están haciendo caer hoy día, este gran monopolio, estas grandes empresas transnacionales, Peñi, que es una cuestión muy cruel que está pasando hoy día. Y nuestros peñas lamentablemente están cayendo en eso. Y eso no puede ser, porque la lucha se está dando por nuestra dignidad, por el territorio mapuche, para mañana, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. sin duda. Peña, Ley usted me hablaba del IRSA. Sí. A ver, cuénteme un poquito más de eso, ¿de qué se trata eso? Bueno, es un proyecto que atraviesa toda Latinoamérica. ¿Ya? Un proyecto que facilita la mercantilización de las materias primas y de la conectividad de la región de América del Sur, por decirlo así. Son corredores bioceánicos que atraviesan, no sé, desde Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. ¿Para qué? Para generar las condiciones en donde estos sean una carretera de productos, avasallando todo lo que son los territorios. Principalmente así nosotros como organización lo vemos, bajo el alero del Estado, bajo la figura que garantiza toda esta destrucción, y también el proyecto macroempresarial O sea, internacional. este claro. proyecto IRSA, en definitiva, va a sacar todos los recursos naturales de los territorios. Va a permitir la mercantilización, sí. Desde luego, sí. Ya, por lo tanto, o sea, nos va a quedar un territorio contaminado, Y partido. destruido, partido, claro, dividido diseminado. social y políticamente. Feliz Peña. Complicado. Oye, Peñi, bueno, mire, la verdad es que se nos ha pasado rápidamente el tiempo, pero igual hay un tiempo. Me interesa que ustedes nos puedan contar su visión de lo que viene para el año. Y ahí su mensaje de qué es lo que espera, qué es lo que les gustaría que hiciéramos como mapuche. Bueno, que cada uno tengamos en su agenda visitar las cárceles, ¿Ya? estar con nuestros peñas que están encarcelados, ir a ayudar a nuestros hermanos en las comunidades, estar con ellos,
Ese yo mandaría ese mensaje. Y las puertas de la Meli Huichalmapu para todos los jóvenes, para toda la persona que quiera integrar la Meli, están abiertas siempre, todo ha estado desde siempre. Que vengan y engruesen el caminar nuestro también. Nosotros nunca los hemos cerrado, siempre estamos abiertos a recibir a quien quiera caminar con nosotros, a quien quiera seguir los pasos de nuestros mayores, de nuestros hermanos inmigrantes también, que muchos sufrieron cuando llegaron acá también. En fin, todo eso. Y bueno, y el trabajo que tenemos como mapuche acá en Santiago es estar en todas, pues estar en todo lo que hoy día nos llame nuestro pueblo, que nos llama nuestro pueblo a estar en diferentes marchas, vamos a estar allí, en las demandas de nuestro pueblo también estaremos allí. Ese es un mensaje, un trabajo que hay que de cualquier forma, digamos, cumplirlo, estar con el dolor del hermano que está sufriendo. Por eso yo le decía, llegar a las cárceles, el estar con los niños que están sufriendo hoy día en las comunidades. Y bueno, y también no tragarse a primera lo que la prensa hoy día quiere hacernos meter, ¿no? Todo lo que se nos está, quiere que nosotros digamos estemos con lo que lo están entregando ellos, ¿no? Hay que buscar los medios alternativos, los medios comunicacionales, y todos esos medios que están hoy día también, que están al servicio de la lucha, y que como este medio también, así todos tenemos que de una u otra forma ir buscando, ¿no? Ir buscando las líneas para continuar la lucha. Bien, me parece bello. Yo le agregaría, ¿Usted? yo igual complementando un poco lo del Peñi, también en lo que el trabajo aquí, un poco de perderle el miedo al trabajo articulado, perderle el miedo a conversar entre hermanos y hermanas también. No sé si la militancia per se, pero sí un trabajo cotidiano. Eso nos facilita a todos de alguna u otra forma que la cosa avance. Creemos como organización que avanza, y lo hemos visto en lo largo de los tiempos, y el apoyo y la aprobación que existe bajo nuestras demandas va en crecimiento. Entonces, para eso necesitamos seguir articulando y seguir fortaleciendo también la autogestión, que es importante. Con una autogestión se pueden realizar cosas, pero en cambio cuando uno pide un favor aquí o tiene un espacio que no sé, está de alguna mente vinculado con el Estado también, se restringe un poco el participar, y la demanda se restringe. Bueno, es difícil hablar de autonomía si uno depende de otro lado. Exactamente. Entonces, si queremos hablar de autonomía, libre determinación, reconocimiento constitucional de la nación, en fin, devolución de los territorios ancestrales y temas como esos, sin duda que requieren de mayor autonomía. Peñi, les agradezco que hayan estado hoy día en esta conversación. Sin duda, para la gente que nos escucha, un aprendizaje de esta organización que ya lleva varios años, como decía el Peñi acá, organización que ha sido solidaria con las luchas en los diferentes territorios, con los golpes, digamos, que ha sufrido o que hemos sufrido como pueblo en diferentes lugares. Espero que en otro momento podamos volver a conversar por estos lados y volver a compartir con nuestros auditores lo que hacemos como mapuche acá en La Guardia. ¿Ya? Yo quisiera un poquito, Peñi, antes de que despida el programa, como usted bien decía, que este espacio llega a muchos países. Así. Yo quisiera mandarle un saludo a todos los pueblos de acá, de esta América tan maltratada, ¿no? A todos nuestros hermanos de los pueblos originarios, mandarle un gran saludo de parte de nuestra organización, de parte del movimiento mapuche, del movimiento mapuche en general, mandarle, y que estamos muy alertas de lo que está pasando, especialmente hoy día con el pueblo colombiano, con los hermanos del Cauca, con todos los hermanos que hoy día sufren la represión de parte de la militarización también instaurada acá en esta América dolida. Un mensaje de lucha, de fuerza para nuestros hermanos, para que continúen la lucha, porque se nos vienen momentos muy duros, Peña, se nos vienen momentos muy difíciles, en la cual hoy día el ejemplo que está dando los hermanos del Cauca, el ejemplo que está dando nuestro pueblo mapuche,
es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo que queremos la vida, que queremos caminar libre por nuestro Mapu Peñi. Eso. Me parece muy bien y muy comparto plenamente lo que dice Peñi. Un saludo a todos esos hermanos, a esos Peñi de los diferentes territorios de esta América Morena que sigue luchando por autonomía, por justicia, por libertad. Bueno, estamos llegando al final de este programa que ha sido muy interesante, que ha sido breve en la sensación, pero hemos ocupado el mismo tiempo que en nuestros programas. La próxima semana estaremos por acá con otro tema, con otros hermanos, con otras hermanas. Por ahora, un abrazo grande a los integrantes de la MELI, tanto hombres y mujeres, a las diferentes organizaciones de esta guardia metropolitana. Y bueno, vienen movilizaciones donde esperemos que nos encontremos saludándonos en la calle y en la lucha de nuestro pueblo. Pupeño Bulamión, Peucayal, nos vemos la próxima semana. Peucayal. Peucayal. Peucayal.